Muy buenas tardes para todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Javier Sánchez, yo tengo un canal, legado de mi padre, cuento historias, doy consejos porque pues también tengo algunos conocimientos, escucho también consejos, me gustan los cuentos y los chistes, pero mi enfoque es directamente con la historia y más que todo con el campo. Yo soy campesino, yo nací en el año 59, en plena violencia. En una hacienda que mi padre tenía, era el tiempo de las vacas gordas, mi papá estaba muy bien en esa época, era una ganadería, habían cafetales, cebollales en cantidad, había caña, había un trapiche, mejor dicho, yo nací en el medio del aroma entre el café, la cebolla, la panela, las frutas, había muchas frutas, demasiado, como quiera que las frutas no valían porque se perdían. Pero entonces nací en medio de toda esa cosecha y entonces pues eso lo tiene uno en el cerebro, lo tiene uno en la mente siempre que uno sale a las ciudades y ve todo tan caro, ese esfuerzo que se hace para comprar una fruta tan cara que vale una naranja y ver cómo se perdían la finca, guanábanas de más de una arroba. Y le decían a uno cuando teníamos por ahí 4 años, vaya mijo, traigan las guanábanas, y a uno le quedaba grande llevarse media guanábana, eso había que partir entre 4 muchachos. Y así eran todas las frutas, aguacates, se perdía todo, y todo el mundo las tenía. Entonces, pero había algo muy incómodo, porque no hay felicidad completa, la violencia, ese miedo, ese temor, que se veía, entonces eso también lo teníamos. Nos llevaban yo cuando nací, a los 2 días me llevaban a dormir al monte. Yo recuerdo que dormí en el monte hasta la edad de 4 años y medio, 5, que ya fue mermando esa violencia. Entonces, esos recuerdos los tiene uno. Y campesino, yo nací en el barro, me tocó pisotear el barro, hasta toda la vida lo he pisoteado, pero trabajándolo, disfrutándolo. Queriendo mucho la tierra. Yo soy colombino de los propios, ese campesino que a uno no le importa que le cojan las 12 de la noche en cualquier cañada, en cualquier montaña, en un río, no te enseñaba todo eso, pescando, cazando, en ese tiempo se cazaba, haciendo mandados, trabajando. Cuando no había energía en el campo, se cogía café hasta las 6:30 de la tarde porque el café era mucha cantidad y entonces había que lograr la cosecha. Pero había que molerlo a mano, no había energía en la finca. Eso era pura mano y entonces a uno le hacían cena, le contaban historias, le contaban cuentos para poderlo tenerlo ahí boleando en manivela esa máquina, bolearle esa máquina. Y eso le salían unas ampollas de sangre y le decían, hágale mijo que usted es berraco, así es que usted es un varón mijo. Y entonces uno, ese ardor y todo eso como que lo iba llevando y como probando berraquera, porque el machismo siempre ha existido. Y anteriormente, ahora 50 años atrás había más machismo. Entonces el hombre valía, era por los hombres, por lo berraco que fuera, y entonces todo el mundo tiraba a ser berraco. Y entre los muchachos nos cariaban, y este es más berraco que este, que más berraco es aquel. Y entonces pues eso sí, había mucha ignorancia, pero sí había mucha berraquera, mucho perrenque en la humanidad. La gente, mejor dicho, un hombre daba la vida por un amigo en esa época, sí era cierto. Y a cualquier hora de la noche salía a hacer, hoy en día no, hoy en día es muy difícil porque hay mucha desconfianza, hay mucha inseguridad. Pero el café fue lo esencial. La identidad de Colombia siempre fue el café y aún lo es. Y ese tinto por la mañana, eso era sagrado, el tinto antes de acostarse uno, eso era una bendición. Yo no sé cómo se desvela la gente tomando tinto, si nosotros teníamos que tomar el tinto para poder dormir. En las moliendas se colocaba una olla muy grande, la llamaban que es que la reina de la molienda, porque es que se había moliendas de 3 y 4 noches y días sacando panela, y iba mucha gente a ayudar a trabajar la panela, ya se enamoraban los muchachos y las muchachas pasando caña, tomando guarapo, chupando panela, y había muchas historias
Y entonces como había tanta comida y tanta fruta y había mucho ganado, leche, queso, mantequilla, o sea, esa abundancia que había era muy importante. Se tomaba mucha chicha, se hacían fiestas, en la finca se hacían fiestas con la chicha, se emborrachaban la gente, se disfrutaba mucho, pero como no había televisión, simplemente había un rayecito y lo tenía mi papá bajo llave y él era el único que escuchaba. Y de pronto lo colocaba encima de una mesa y comenzamos a escuchar y él decía, oiga, 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 cosas que pasaban. Pero se iba la onda, que llamábamos que se fue la onda, al rato volvía como locutor ahí, no había una tecnología como la de hoy. Entonces eso hacía que uno fuera muy campesino, eso la gente madrugaba era a trabajar y a comer, se comía mucho la comida fresca, choclos, frijoles verdes, mucha fruta, zapallos, sí, las arracachas. En ese tiempo el arroz casi no se consumía, era muy poquito el arroz, pero había mucho que comer, mucha fruta. El aguacate era todo el que quisiera uno comerse, porque era que se perdía. En la casa podían haber más de 20 árboles de aguacate y esas cosechas, claro que ellos llevaban a la plaza de Tuluá, pero como ellos salían era cada 8 días. Sacaban la panela, la cebolla, algunas frutas y entonces se compraba ahí en la plaza en Tuluá, se compraba el pescado era muy sagrado, había mucho pescado, los ríos tenían muchos peces. Eso cogían un bulto de pescado, de peces en ese río que pasaba ahí por cerca de la casa y el pescado era muy barato, era más barato que la carne. Y entonces mi papá tenía un cajón y cada 8 días ese cajón lo subía lleno, eran 5 o 6 arrobas de pescado. Y como había tantas familias en la hacienda, todos se encargaban del pescado, mejor dicho. Uno podía comer pescado en todas las casas todo el día, pero era muy bueno. Entonces esa es la historia del campesino. Nosotros el café, nosotros desde pequeñito empezamos a sembrar café, a recolectarlo, a sacarlo de trillas. Yo fui patiero en varias haciendas de café con un buen conocimiento. Pero como no tuve un estudio, yo no tengo un cartón, no soy profesional en nada. La universidad mía ha sido la calle, ha sido el campo. Pero entonces a uno en las haciendas de café le pagaban muy poquito, prácticamente lo explotaban. Trabajé en construcción. También pasaba lo mismo, tuve algunos accidentes trabajando en construcción, nunca tuve un seguro, nunca tuve un reconocimiento, ni una pasta. Entonces todo eso lo hace entender a uno de que al campesino le falta mucho. Los campesinos no hemos tenido una pensión, los campesinos nunca hemos tenido primas, cesantías, no hemos tenido vacaciones. El domingo sale el campesino, pero sale a comprar la remesa y de pronto le toma unas cervecitas por ahí, unos traguitos, pero somos muy arraigados al campo. Es decir, las personas que ven un campesino no saben que detrás de ese campesino hay una historia, hay un sufrimiento, hay una alegría que se siente en el campo y en vez de los campesinos tenemos malos olores para las personas de las ciudades. Y es entendible porque el rastrojo y la humedad y el calor hace que hayan olores más fuertes. Pero a uno no le importa eso. Uno, ¿cómo nos vamos a cambiar de ropa para a la media hora estar embarrados, entierrados, mojados? El campo es así. Usamos plásticos, sombreros, carriles viejos, peinillas, cubiertas, costales, todo lo que son estopas. Ese es el material que se trabaja, las enfalmas en las bestias. El campesino debe aprender a cargar una bestia, una rastra de madera, una rastra de leña. El campesino tiene que saber ordeñar una vaca, herrar una bestia, cargar en agarilla, en enfalmas. Todo eso lo debe aprender un campesino, porque es que eso es lo que hacen los abuelos, enseñarle a los nietos, a sus hijos, cómo se trabaja el campo. Pero a la final, ese trabajo es un deporte. Uno lo toma ya como un deporte y en veces se trabajó muy duro. Anteriormente se trabajaba muy duro. Vuelvo a ver la bruma en el valle, las manos hundidas en barro. Cantan los gallos su verdad, comienza el despertar del campo.
sol subiendo lento, viento y tierra de nuevo.